El día de hoy nos adentraremos en un mundo olvidado, donde Mickey no es solo el héroe que todos conocemos, sino también el causante de una gran destrucción. Epic Mickey Rebrushed nos transporta al Yermo, un lugar lleno de personajes olvidados de Disney, donde nuestro querido ratón deberá enfrentarse a los errores de su propio pasado. Con Oswald de Lucky Rabbit como su enigmático aliado y a la vez rival, esta aventura combina magia, nostalgia y decisiones morales que harán de este viaje algo inolvidable. Veamos cómo se desenvuelve este clásico renovado en la híbrida de Nintendo. ¿Logrará mantener intacta la esencia de su magia y aventura o sacrificará algo en el camino? Acompáñame a descubrir los secretos del Yermo en esta épica versión para la portátil de Nintendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Ahora sí, comencemos. Aunque los creadores lo han bautizado como un remake, para mí se siente más como un remaster, ya que los cambios principales son mejoras gráficas y pequeños añadidos jugables, algo similar a lo que vimos recientemente con Dead Rising Deluxe Remaster. Epic Mickey Rebrushed, desarrollado por Purple Lamp y publicado por THQ Nordic, es una nueva versión del original Epic Mickey que salió para la Nintendo Wii. En su momento fue notable por presentar un giro radical para Disney, una apuesta por contar una historia melancólica y sombría sobre personajes olvidados de su universo. Lo más interesante fue cómo retrataron a Mickey Mouse, no como el héroe perfecto de siempre, sino como alguien con fallas y decisiones difíciles. Para quienes crecimos amando a estos personajes, la premisa es fascinante. El juego va más allá, permitiéndote a través de la jugabilidad decidir cómo Mickey corrige sus errores. La mecánica que destaca a Epic Mickey Rebrushed de otros juegos de plataformas en 3D es el uso del pincel, que funciona tanto como herramienta como arma. En este remake es la primera vez que juego Epic Mickey en su totalidad y me sorprendió la profundidad del sistema de pintura y disolvente, presente en casi todos los momentos clave del juego. Desde el principio enfrentas decisiones importantes. Por ejemplo, en una de las primeras áreas puedes liberar a un gremlin, una especie pacífica de criatura flotante, de una jaula, pero esto activaría un mecanismo que cerraría permanentemente otra zona, lo que te impediría obtener un coleccionable valioso. Decisiones como esta están por todas partes. Pintas un mecanismo para ayudarte a saltar a una zona peligrosa o usas diluyente para destruir una estructura y facilitar tu avance, pero con consecuencias permanentes. Estas elecciones afectan toda la experiencia, tanto como te ven otros personajes, así como misiones que desbloqueas e incluso el final del juego. Epic Mickey Rebrushed está disponible desde el 23 de septiembre del 2024 para PlayStation 5, PS4, Xbox Series X y X, la olvidada Xbox One, PC, en la costilla de este canal la Nintendo Switch, en formato físico y digital con un precio de 1,059 pesos mexicanos. También existe una edición de coleccionista que ya está alcanzando los 6,000 pesos en eBay. La épica historia de Mickey comienza en el taller de Gen Sid. Tras un mal uso del pincel mágico del mago, provoca la ruina de su preciado proyecto, un mundo mágico para los dibujos animados olvidados. Años después, olvidando por completo el incidente, Mickey es sorprendido en la noche por una sombría criatura de tinta que lo arrastra al mundo que él destruyó, justo cuando logra agarrar el pincel mágico en su camino. Ahora, atrapado en el yermo, Mickey debe encontrar la manera de escapar mientras completa el trabajo que dejó a medias, o utilizar su nuevo poder para ayudar a los Toons que han luchado por sobrevivir tras la destrucción que él mismo causó. El concepto del yermo es fascinante, un lugar donde residen los personajes olvidados de Disney. Si conoces la historia de Mickey, te encontrarás con varios de ellos a medida que avances en la aventura. Uno de los más destacados es Oswald de Lucky Rabbit, un personaje que precede a Mickey Mouse. Aunque fue creado en parte por Walt Disney, Oswald fue propiedad de Universal Pictures durante décadas y nunca apareció junto a Mickey hasta el original de este juego. Oswald se ha escondido en un castillo en la montaña Mickey Basura, un lugar lleno de recuerdos desechados de Mickey, donde incluso ha modificado la famosa estatua de Walt Disney y Mickey para que luzca como él. La forma en que este juego explora la dinámica entre estos personajes es infinitamente fascinante, tanto a través de la narración ambiental como del diálogo. Un ejemplo notable es La Calle del Mal, un mundo central ingeniosamente diseñado para transformar edificios reconocibles de Disneyland en un paisaje urbano lleno de secretos para descubrir. Aunque la historia no es tan oscura como los creadores originalmente pretendían, la narrativa es notablemente más pesada que la típica producción de Disney. A lo largo de la historia, Mickey se enfrenta constantemente a las consecuencias de sus errores pasados, con múltiples oportunidades para que el jugador actúe como héroe o villano. Una alegría para los jugadores hispanohablantes es que no solo el texto está en español, sino también las voces de las cinemáticas, lo que hace que la experiencia sea aún más disfrutable en tu idioma. Además de la esperada mejora de la calidad visual, Epic Mickey Rebrushed ha implementado cambios significativos para abordar los efectos más notables del original. Uno de los más destacados es la eliminación de la cámara problemática, que ha sido reemplazada por un sistema más competente, similar al que se utiliza en la mayoría de los juegos de acción en tercera persona. Ahora puedes controlar libremente el joystick analógico derecho para encontrar el mejor ángulo de visión. Aunque la cámara fija se mantiene en las batallas contra los jefes, su diseño considera esta limitación, mientras que la libertad de movimiento en el resto del juego evita muchos de los problemas que enfrentabas en la versión original, donde
a menudo tenías que luchar con la cámara al intentar cruzar brechas o evitar ataques enemigos. El pincel de Mickey ha mejorado notablemente en cuanto a las mecánicas de apuntado. Mientras explores el mundo del páramo, puedes usar pintura para restaurar objetos o diluyente para hacerlos desaparecer. Eso también se aplica al combate. Al rociar pintura sobre los enemigos, algunos de ellos cambiarán de bando y lucharán a tu lado, mientras que puedes optar por utilizar diluyente para eliminarlos completamente. La versión de Nintendo Switch conserva la opción de puntería con el giroscopio al controlar el pincel de Mickey, lo que resulta una experiencia muy satisfactoria. Utilizar el joystick derecho para localizar objetivos y realizar pequeños movimientos con los Joy-Cons para aumentar con precisión es prácticamente perfecto. Además, el movimiento giratorio de Mickey, que antes se ejecutaba agitando el mando de Wii, ahora está asignado a un botón, mejorando considerablemente la respuesta del juego. Otro gran añadido es la posibilidad de correr, que soluciona esa sensación de lentitud que se experimentaba en algunos momentos del juego original. También puedes esquivar mediante un dash, lo que hace que los combates sean más dinámicos, y se ha añadido un ataque en caída para aumentar la variedad en el combate. Los niveles laterales que actúan como portales entre cada centro y nivel principal han sido renovados con más elementos interactivos, lo que los hace más dinámicos e interesantes. Aunque estas etapas en 2D todavía se completan rápidamente, ofrece un buen cambio de ritmo al moverte entre mundos y aprecian la atención al detalle al recrear con cariño varios dibujos animados clásicos de Mickey. Además, ahora puedes repetir los niveles 2D de los proyectos en la calle del mal, lo cual es una buena opción si no te has cansado de ellos. Si bien puede ser frustrante lidiar con las constantes cargas de pantalla al entrar, esta sección ha sido remodelada visualmente de manera espectacular. Aunque la mayoría de las misiones que te ofrecen los NPC son actividades básicas de recolección, es gratificante llegar a una nueva área y experimentar cómo puedes alterar el entorno con tu pincel. Las recompensas por explorar suelen ser piezas de arte conceptual que puedes ver en el menú o pines, que funcionan como las estrellas o jiggies que culminan desafíos de plataformas o resolver acertijos. Aunque no puedes hacer nada concreto con los pines, recolectarlos es un placer en sí mismo, y hay varios pines temáticos que se otorgan en momentos clave, lo que facilita el seguimiento de tus decisiones para futuras partidas. Sin embargo, un aspecto que no ha cambiado es la inteligencia artificial en los enemigos, que podría haberse ajustado para hacerlos más agresivos en esta nueva versión. Esto hace que la mecánica de esquivar no se sienta tan esencial en el combate. Por último, hay una serie de pequeños ajustes incluidos, elementos de interfaz de usuario actualizados, también un apreciado modo New Game Plus que te anima a realizar múltiples partidas para ver todo el contenido, y según los desarrolladores, hay 3 veces más arte conceptual coleccionable para rastrear. Epic Mickey Rebrushed ofrece una calidad de imagen de 1080p en modo dock y 720p en modo portátil. Visualmente, el juego ha recibido una notable revisión, presentándose ahora como lo recordabas en 2010, aunque todavía se nota que fue diseñado para un hardware más limitado. La resolución más alta y las texturas mejoradas contribuyen en gran medida a enmascarar su antigüedad, sin mencionar su excelente estilo artístico, que demuestra una gran imaginación al reinterpretar la estética de Disney. No se puede pasar por alto la increíble banda sonora de James Dooley, que establece un tono juguetón y algo retorcido. La música nunca cruza completamente hacia lo siniestro, pero su fantasía se mezcla con una vibra sutilmente amenazante, algo que probablemente no escucharías en un proyecto más convencional de Disney como Illusion Island. Disfruté mucho de lo que esta banda aporta al juego y cómo mejora la atmósfera en el yermo. Se siente única sin alejarse demasiado de lo que se espera en un juego de Disney. En cuanto a rendimiento, el juego corre a 30 FPS en ambos modos, aunque el modo dock es donde más decepciona. No experimenté bloqueos ni fallos significativos durante mi partida, pero hubo problemas persistentes con la inestabilidad de la velocidad de fotogramas y un notable pop-in. Las caídas de 5 a 10 frames son comunes incluso en momentos donde no hay mucha actividad en pantalla, y la carga lenta de texturas al entrar en una nueva área puede resultar un poco frustrante. También hay que soportar algunas pantallas de carga largas que pueden tardar entre 30 segundos y un minuto. Aunque esto es un problema inherente, aparece con tanta frecuencia, especialmente antes y después de los segmentos de plataforma en 2D, que se vuelve un poco molesto con el tiempo. Además, me encontré con algunos problemas menores, como quedarme atascado en ciertos elementos del entorno. A pesar de esos inconvenientes, Epic Mickey Rebrushed sigue siendo una experiencia excepcional en general. Sin embargo, los jugadores que buscan disfrutar del juego en su mejor momento técnico podrían considerar otra plataforma. En resumen, aunque la versión de Switch presenta algunos problemas de rendimiento, no dejes que eso te impida disfrutar de esta maravilla de videojuego. Disney Epic Mickey Rebrushed no es un juego especialmente difícil. De hecho, en muchos momentos resulta más fácil de lo que debería ser, una característica que ya se mencionaba en el original del 2010 y que se mantiene en este remake de manera similar. Los niveles en 2D carecen de desafío, haciendo que el juego palidezca en ese aspecto frente a otros títulos de plataforma modernos como Astro Bot, Super Mario Odyssey o Sackboy: A Big Adventure. Sin embargo, esto no disminuye su recomendación. Es un juego ideal si buscas disfrutar de una aventura sin demasiada exigencia y puede servir como una fantástica introducción al género para los jugadores más jóvenes. ¿Cuánto tiempo necesitas para completar el juego? La historia principal de Disney Epic Mickey Rebrushed se puede finalizar en unas 12 horas, dependiendo de cuánto te dediques a las misiones secundarias. Sin embargo, si eres un jugador completista, podrías extender tu tiempo de juego hasta las 25 horas. El juego ofrece una gran cantidad de contenido extra, lo que contribuye a una experiencia más longeva e interesante. Conseguir las películas, broches, disfraces y completar la variedad de misiones secundarias puede llevarte mucho más tiempo. Además, Epic Mickey Rebrushed aumenta la rejugabilidad al igual que el original, con múltiples finales y la posibilidad de tomar decisiones diferentes durante la partida, lo que invita
permite a los jugadores explorar diferentes caminos en sus sesiones de juego. Disney Epic Mickey Rebrushed ofrece una experiencia visualmente cautivadora que logra revitalizar el encanto del original con gráficos mejorados y un estilo artístico que captura la esencia de Disney. La historia, aunque no tan oscura como se pretendía, proporciona una narrativa rica donde Mickey enfrenta las consecuencias de sus acciones pasadas, lo que añade profundidad al juego. La jugabilidad se siente más fluida gracias a las mejoras en el sistema de cámara y el nuevo control del pincel, lo que permite a los jugadores interactuar de manera más efectiva con el mundo de Yermo. La banda sonora, compuesta por James Dooley, complementa perfectamente la atmósfera, mezclando un tono juguetón con una vibra sutilmente amenazante. Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque la dificultad más baja puede ser accesible para los jugadores más jóvenes, puede dejar a algunos aficionados del género deseando más desafíos. Además, las cinemáticas pueden avanzar rápidamente, lo que dificulta la lectura del texto en pantalla y puede llevar a perder partes importantes de la historia. En términos de rendimiento, a pesar de que el juego mantiene una buena calidad visual, los problemas ocasionales con la velocidad de fotogramas y los tiempos de carga prolongados pueden afectar la inmersión del jugador. A pesar de esos inconvenientes, Disney Epic Mickey Rebrushed sigue siendo una experiencia que vale la pena explorar, tanto para los fanáticos de Disney como para los amantes de los juegos de plataformas. En conclusión, Disney Epic Mickey Rebrushed nos transporta a un mundo vibrante donde la magia de Disney se entrelaza con la creatividad y el arte. Este remake logra capturar la esencia de la aventura original, presentando un universo visualmente cautivador y lleno de detalles que rinden homenaje a la rica historia de Disney. A pesar de los problemas técnicos y la velocidad con la que avanzan algunas cinemáticas que pueden dificultar la comprensión completa de la historia, el juego sigue brillando por su innovador uso del pincel mágico y su narración envolvente. En mi opinión personal, le doy una calificación de 8.5. Es un excelente videojuego que, a pesar de sus deficiencias en Nintendo Switch, ofrece una experiencia maravillosa que puede resonar con jugadores tanto nuevos como veteranos. El diseño de niveles, la variedad de misiones secundarias y la capacidad de tomar decisiones que afectan el mundo hacen que este título sea una aventura atractiva y llena de contenido. ¿Vale la pena? 100% sí, si solo tienes la Nintendo Switch, pero si buscas una mejor fluidez y mejores gráficos, tal vez sería mejor optar por la versión de una consola más potente o la de PC. Así que si estás buscando un juego que combina exploración, creatividad y una narrativa cautivadora, Epic Mickey Rebrushed es definitivamente una experiencia que no querrás perderte. Recuerda que cada pincelada que des en este mundo tiene el potencial y consecuencias de cambiar la historia, así que no dudes en sumergirte en el yermo y descubrir todo lo que tiene para ofrecerte. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi, y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Epic Mickey Rebrushed. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.